Año 1937. En los laboratorios de la empresa Temmler Worke, en Alemania, nace una pequeña pastilla blanca. Su nombre comercial es Pervitin. A simple vista parece un medicamento inofensivo. Se vende en farmacias sin receta médica. Pero el contenido es devastador. ¿Qué contenía realmente ese envase? La respuesta es simple: metanfetamina pura. Era cristal líquido convertido en tableta legal. La sustancia no era un invento reciente. Un científico japonés la sintetizó en el año 1893. Para 1910 ya existía el formato sólido. Sin embargo, la versión de Temmler fue la que cambió la historia. La empresa lanzó una campaña publicitaria masiva. Vendían el Pervitin como una píldora de energía cotidiana. Las cajas prometían confianza, alerta máxima y pérdida de peso. Los anuncios inundaron las ciudades. El efecto fue inmediato. En las calles se veía el resultado. Estudiantes tomaban la pastilla para memorizar libros enteros. Las amas de casa la usaban para limpiar sin descanso. Los obreros de las fábricas trabajaban turnos dobles sin pestañear. Cualquiera podía entrar a una botica y comprar un paquete. El consumo se volvió un hábito nacional. Pero el ejército nazi puso sus ojos en el fármaco. Los altos mandos observaron el comportamiento de los consumidores. Menos fatiga, enfoque absoluto, ausencia total de miedo. El mando militar se hizo una pregunta clave. ¿Qué pasaría si nuestros soldados usaran esto en el frente? Comenzaron las pruebas de campo. Los resultados fueron brutales. En los informes se detalla: los soldados drogados no necesitaban dormir, no sentían hambre, eran capaces de marchar kilómetros bajo el sol o la nieve sin detenerse. El estrés del combate desapareció. Se activa un interruptor psicológico. Los hombres se transforman en máquinas de guerra biológicas. Ya no había dudas ni colapsos nerviosos bajo el fuego de artillería. La cúpula nazi quedó impresionada por la eficiencia del compuesto. No vieron una droga, vieron una ventaja táctica definitiva. En el año 1939, la decisión fue oficial. El alto mando ordenó la producción masiva para todas las unidades de combate. Temmler Worke recibió la instrucción de ampliar sus plantas químicas al máximo. En los almacenes militares se apilaban millones de dosis listas para la invasión. El motor de la guerra estaba listo para encenderse. 35 millones de dosis. Esa fue la cantidad exacta de pastillas de Pervitin que recibieron las tropas alemanas antes de invadir Francia. El alto mando nazi no confiaba solo en las balas, confiaba en la química. ¿Cómo podía un soldado marchar 3 días sin cerrar los ojos? La respuesta no era el entrenamiento, era metanfetamina pura en forma de tableta. A inicios de 1940, el ejército alemán ya tenía un plan de dopaje masivo. Los médicos militares publicaban estudios en revistas científicas. Los textos elogiaban el fármaco, decían que aumentaba el espíritu de lucha, afirmaban que eliminaba el miedo al riesgo. En abril de ese mismo año, el suministro era oficial. Los farmacéuticos del frente repartían las tabletas como si fueran raciones de comida. Se registra una escena. Los soldados abren sus mochilas y sacan los botes de metal. Toman 2 o 3 píldoras de golpe. El efecto es inmediato. El cansancio desaparecía por completo. Las tropas caminaban más de 50 kilómetros sin detenerse un segundo. En las grabaciones de la época, se ve a los conductores de tanques con la mirada fija. Manejaban durante toda la noche sin perder la concentración. Los pilotos de la Luftwaffe volaban misiones suicidas bajo el efecto del químico. Esto les dio una ventaja temporal aplastante. Un médico del ejército alemán lo resumió en una frase grabada para la historia. Dijo que su arma secreta no era un tanque. Su arma secreta era una pastilla. Era barata, era fácil de transportar. Sobre todo, funcionaba rápido. Aparecieron los apodos. La llamaban tableta Stuka, por los aviones de ataque. Otros la llamaban píldora de Ir. El nombre más común era Panzer Chocolade, que significa chocolate para tanques. A veces mezclaban el químico con dulces para facilitar el consumo en el campo de batalla. Pero esto era solo el principio. El Pervitin fue el combustible real del Blitzkrieg. El mundo conocía esta táctica como la guerra relámpago. El concepto era básico: golpear rápido, golpear duro, no dejar que el enemigo respire. Los tanques y los aviones rompían las fronteras en horas. Las tropas de infantería los seguían sin descanso. Los soldados enemigos se rendían por puro agotamiento. No podían competir contra hombres que no necesitaban dormir. En los mapas de guerra se nota la velocidad del avance, pero detrás del mapa estaba la realidad química. El Tercer Reich avanzaba sobre una base de estimulantes.
Así comenzó la invasión. Mayo de 1940. 35 millones de dosis de metanfetamina cruzan la frontera hacia Francia. No era una guerra convencional. El mando alemán necesitaba soldados capaces de ignorar la biología. Hombres que no durmieran, que no sintieran dolor y que operaran con la precisión de un engranaje. ¿Cómo se logra que un ejército entero deje de ser humano? La respuesta era una pequeña pastilla, se llamaba Pervitin. Las tripulaciones de los tanques ingerían varias tabletas antes del ataque. El resultado, 3 o 4 días seguidos sin cerrar los ojos. En el aire, la situación era idéntica. Los pilotos de la Luftwaffe volaban misiones interminables sobre Europa bajo los efectos de la droga. Tripulaciones de bombarderos resistían turnos de 10 horas, soltaban su carga y regresaban de inmediato a la base para reabastecerse. En tierra, la intensidad era insoportable. Los soldados de infantería marchaban durante 36 horas sin descanso. Llevaban equipo pesado a través de bosques, nieve y barro. Aún así, tenían energía para disparar. Algunos batallones recorrieron 80 kilómetros en solo 2 días. Pero esto era solo el principio. El ejemplo más extremo ocurrió durante el avance por el bosque de las Ardenas. El alto mando francés creía que esa zona era impenetrable para los blindados. Los aliados pensaban que el terreno detendría cualquier avance. Pero los alemanes hicieron lo imposible. Atravesaron el bosque en tiempo récord y sorprendieron por completo a las tropas británicas y francesas. En las grabaciones de la época se nota la velocidad. Las columnas de acero no se detienen ni un segundo. La mayoría de esos soldados no habían dormido en 3 jornadas. Se mantenían en pie gracias a un suministro constante de metanfetamina. Los oficiales tenían órdenes estrictas: entregar 2 tabletas de Pervitin al día por hombre. En combate, la dosis aumentaba según la necesidad. Pero el fármaco tenía un lado oscuro. Después de la euforia, llegaba el colapso. Cuando el efecto del Pervitin desaparecía, las consecuencias eran brutales. Los soldados sufrían mareos repentinos, paranoia y una debilidad extrema. Muchos se desplomaban en pleno campo de batalla, incapaces de mover un músculo. Otros se volvían agresivos o caían en una confusión total. Se reportaron casos de alucinaciones constantes. Los soldados creían que estaban rodeados por enemigos invisibles en lugares vacíos. La tensión era insostenible. En varias ocasiones, escuadrones enteros tuvieron que ser retirados del frente porque sus hombres ya no distinguían la realidad de la ficción. Así terminó el experimento químico en el frente. 1940. A finales de ese año, los médicos militares notaron algo alarmante. Los soldados empezaron a perder la cabeza. Los informes describen hombres gritando sin control. Algunos sufrían temblores constantes, otros simplemente se negaban a seguir órdenes. Juraban que enemigos invisibles los estaban atacando. ¿Cuál fue la respuesta del alto mando? Ignorarlo. El ejército siguió repartiendo las pastillas porque el resultado inmediato era útil. El Pervitin funcionaba, pero el costo humano era devastador. Aparecieron los primeros casos diagnosticados de psicosis y adicción severa. Los colapsos emocionales se volvieron rutinarios en el frente. La metanfetamina no solo los hacía más rápidos, también los hacía más violentos y despiadados. En el video se nota, los rostros de los soldados están desencajados, las pupilas dilatadas. El fármaco eliminaba el rastro de humanidad. Esto fue especialmente crítico dentro de la Schutzstaffel, la SS. La SS no era una unidad militar convencional. Eran el brazo ejecutor de Adolf Hitler. Estaban entrenados para la obediencia ciega. Ellos controlaban los escuadrones de la muerte. Ellos gestionaban los campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Majdanek. Se escucha el sonido de las botas sobre el pavimento. No solo consumían metanfetamina, muchos miembros de la SS eran adictos al consumo combinado de morfina y otros opioides. Crearon un cóctel químico letal. La metanfetamina los mantenía alerta y agresivos. La morfina los volvía insensibles. A primera vista, eran soldados de élite, pero en realidad eran adictos bajo un efecto narcótico constante. Esta mezcla de drogas les permitía ejecutar las órdenes más atroces sin dudar un segundo. El miedo y la culpa desaparecían bajo el efecto de los químicos. Los médicos nazis tenían una teoría clara. Creían que estas sustancias eran herramientas necesarias. El objetivo era mantener a las tropas con la sangre fría. Otros oficiales simplemente no mostraron interés por los efectos secundarios. Solo importaba la eficacia en el combate. Pero esto era solo el principio. Los efectos a largo plazo estaban por destruir la disciplina del Tercer Reich. No había vuelta atrás.
El ejército alemán se estaba convirtiendo en una organización de maníacos dependientes. Así comenzó el colapso mental de la maquinaria de guerra nazi. 1943. Los campos de concentración se convirtieron en laboratorios de pesadilla. Médicos como Karl Klauberg y Edward Wirtz no buscaban curas, buscaban límites humanos. Usaron a los prisioneros como material de desecho. ¿Cuál era el objetivo real? Medir la resistencia absoluta bajo el efecto químico. En Auschwitz, Dachau y Sachsenhausen, los médicos inyectaban metanfetamina directamente en las venas de las víctimas. Querían saber cuánto tiempo podía aguantar un hombre sin comer ni dormir. Los obligaban a realizar esfuerzos físicos extremos. El resultado era previsible. Los corazones se detenían de golpe. En Dachau, los experimentos se volvieron más oscuros. Sumergían a los prisioneros en tanques de agua helada. La orden era clara: mantenerlos vivos con dosis masivas de Pervitin. Querían extender la agonía para recolectar datos. Otros sufrían el experimento opuesto. Los dejaban morir de hambre mientras estaban drogados. Los médicos observaban si el fármaco compensaba la falta de nutrientes. Casi todos murieron entre gritos de dolor. Pero el veneno no solo estaba en las víctimas. Los oficiales de las SS estaban sumergidos en su propio consumo. Habían perdido el contacto con la realidad. En las grabaciones de la época se nota: los guardias están fuera de sí. Sucedió en Majdanek. Un guardia de las SS comenzó a disparar contra la fila de prisioneros. Mató a varios en segundos. Después afirmó que los hombres le susurraban dentro de su cabeza. Pero el lugar estaba en silencio. Era la psicosis por metanfetamina. En otro sector, un oficial fue visto temblando sin control. No podía mantenerse en pie. De repente, entró en un estado de furia ciega. Golpeó a un prisionero hasta matarlo con sus propias manos. Los testigos describieron espuma en su boca. Era un colapso nervioso inducido por la droga. A primera vista, un ejército disciplinado, pero en realidad una fuerza armada de adictos. Para el año 1943, el mando nazi detectó el problema. Los informes internos eran alarmantes. Los oficiales eran inestables y totalmente impredecibles. Algunos habían perdido la cordura de forma definitiva. Ya no se limitaban a ejecutar órdenes. Cometían actos de violencia personal por puro impulso químico. Pero ya era demasiado tarde. El alto mando intentó restringir el uso de Pervitin. Querían frenar la degradación de las SS. No funcionó. El daño en el sistema nervioso era permanente. Los hombres eran esclavos de la sustancia. Sus mentes se estaban desintegrando. ¿Fue solo la ideología lo que generó tanta crueldad? Es una pregunta necesaria. Los datos sugieren que las drogas jugaron un papel decisivo. La metanfetamina no creó el odio, pero borró la última frontera moral. Eliminó la línea entre una orden militar y el sadismo puro. Les dio la energía y la furia necesaria para sostener el horror. Un ser humano sobrio no habría resistido tanto tiempo cometiendo tales actos. Así comenzó el colapso final de la razón en el frente. 732 inyecciones en menos de 3 años. Esta era la cifra de la dependencia de Adolf Hitler. El dictador no solo drogaba a su ejército para la guerra, se drogaba a sí mismo cada día. ¿Cómo empezó esta adicción? Hitler necesitaba energía constante, pero su cuerpo estaba fallando. La solución tenía nombre y apellido: Theodor Morell. Morell era su médico personal. En el círculo cercano del Führer muchos lo llamaban charlatán. Otros lo veían como un peligro real. En las grabaciones de la época se nota algo. Los generales se alejaban de él por su mal olor y aspecto descuidado. Pero Hitler confiaba ciegamente en sus jeringuillas. El proceso era mecánico. Si Hitler sentía un leve dolor de cabeza, Morell preparaba una dosis. Si sufría calambres estomacales, llegaba otra inyección. El dictador estaba convencido de que estas sustancias le daban una fuerza sobrehumana. Entre el año 1941 y el 1945, Morell administró más de 80 sustancias distintas. No eran solo vitaminas comunes, eran drogas pesadas que alteraban la mente de forma radical. Un hecho documentado resulta escalofriante. Hitler recibía cócteles regulares de metanfetamina. En el encuadre de los informes médicos se lee: dosis altas y frecuentes. A veces, el dictador recibía varias aplicaciones en una sola jornada. Pero esto era solo el principio. Morell utilizaba Eucodal. Este era un opioide muy potente, similar a la oxicodona actual. También le suministraba Pervitin de forma constante.
Para sus problemas de garganta y senos paranasales, el tratamiento era simple: cocaína pura. El ritmo era frenético. Por la mañana, inyecciones de cafeína y glucosa para activarlo. Por la noche, barbitúricos para forzar el sueño. La mezcla era explosiva. Incluso llegó a recibir extracto de testículo de toro. Morell creía que esto aumentaría su virilidad y resistencia física. Parece una locura médica, pero los registros de Morell lo confirman punto por punto. A primera vista, el líder de Alemania era un hombre de hierro, pero en realidad era un paciente dependiente de un cóctel químico constante. Los eventos se aceleraron hacia el final del conflicto. Para el año 1944, el deterioro físico era evidente. Se escucha en los testimonios: el Führer arrastraba los pies, sus manos no dejaban de temblar. El sistema nervioso de Hitler estaba colapsando bajo el peso de la química. Así avanzaba hacia su propia destrucción. En los archivos de 1945, el registro es claro. El líder alemán aparece debilitado. En la grabación se ve: su mano izquierda tiembla sin control. Existe un clip famoso donde intenta ocultar el espasmo detrás de la espalda. Su postura es encorvada. Su rostro permanece rígido, casi congelado. Eran señales de efectos secundarios graves por el consumo de químicos. O tal vez, los síntomas de una abstinencia severa. ¿Cómo afectaron estas sustancias a su comportamiento? El cambio fue radical. Su forma de hablar ya no era la misma. A veces hablaba demasiado rápido. Segundos después, arrastraba las palabras. Su estado de ánimo era una montaña rusa. Pasaba de una euforia total a gritarle a sus subordinados. Acusaba a todos de traición. Su círculo íntimo notó que su mente ya no era aguda. Ignoraba a los generales. Dejó de confiar en los expertos. Pero esto era solo el principio. A pesar de la derrota inminente, él creía en la victoria. El ejército alemán retrocedía en todos los frentes. Aún así, él hablaba de armas secretas y milagros de último minuto. Muchos historiadores coinciden en un punto: este delirio fue alimentado por las drogas. Mientras tanto, el doctor Morell continuaba con las inyecciones. Administraba dosis diarias, a veces varias veces por jornada. Para inicios de 1945, la dependencia era total. El cuerpo del dictador se desmoronaba, sus dientes se pudrían, su piel lucía pálida y cubierta de sudor frío. Sufría de dolores estomacales constantes y no podía dormir. Los temblores eran permanentes. En el encuadre, se observa a un hombre que apenas puede sostener un mapa. Se encerró en el búnker bajo las calles de Berlín. Desde el subsuelo, daba órdenes imposibles. Arriba, el mundo se caía a pedazos. El dictador ya no funcionaba como un líder. La paranoia lo consumía. Estaba convencido de que todos conspiraban en su contra. Dejó de asistir a las reuniones militares importantes. Se mantenía bajo llave, rodeado de hombres que solo decían que sí a todo. Morell seguía allí, con la aguja lista. La situación empeoró cada hora, no había salida. El 30 de abril de 1945, el dictador se quitó la vida. Su cuerpo y su mente habían llegado al límite absoluto. Sin las inyecciones y sin el poder, su existencia era imposible. Así terminó el colapso. 1944. Ese año marcó el inicio del colapso total. La maquinaria de guerra alemana estaba rota. Las ciudades eran escombros. Los soldados morían por miles en todos los frentes. Los suministros simplemente se agotaron. ¿Cómo reaccionó la cúpula nazi ante el desastre? No aceptaron la realidad. Se encerraron en un búnker de mentiras, delirios y sustancias químicas. El régimen perdía la guerra en cada mapa, pero en sus cabezas, la victoria aún era posible. A finales de 1944, la situación era desesperada. Los aliados habían desembarcado en Francia y avanzaban desde el oeste. En el este, el ejército rojo soviético aplastaba a las divisiones alemanas. Berlín sufría bombardeos nocturnos constantes. Los civiles no tenían comida, pasaban frío, vivían aterrados en los sótanos. Pero bajo la Cancillería del Reich, el ambiente era distinto. En el búnker subterráneo de Hitler, los líderes fingían tener el control. Muchos de ellos estaban bajo los efectos de las drogas. Esa era la base de su realidad paralela. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, dependía de las pastillas para dormir. Sin ellas, su mente no descansaba. Tenía 6 hijos. En 1945, Goebbels aceptó que su familia estaba condenada. Pasaba las horas elogiando a Hitler ante las cámaras. Mientras tanto, en secreto, preparaba el veneno para sus propios hijos. No había salida. Heinrich Himmler, jefe de las SS,
Consumía estimulantes para mantenerse alerta. Tenía que gestionar departamentos que ya no existían. El sistema se desmoronaba bajo sus pies. A primera vista, Himmler era el más fiel, pero en realidad buscaba negociar con los aliados a espaldas de todos. La cámara registra el caos en los pasillos, hombres gritando, documentos quemándose, el humo de los cigarrillos llenando el aire. El mando nazi se hundía en el desorden. Las discusiones eran constantes. Algunos oficiales escapaban de Berlín en mitad de la noche. Otros permanecían allí por puro miedo. Pero esto era solo el principio del fin. Los generales movían unidades que solo existían en el papel. El suelo del búnker vibraba con cada explosión exterior. Nadie se atrevía a decir la verdad. El ambiente era denso, cargado de sudor y medicamentos. Se escucha el sonido de los generadores eléctricos fallando. No quedaba esperanza, solo una lealtad ciega hacia un hombre que ya no salía a la superficie. La estructura del poder se fragmentó definitivamente. Así terminó el sueño del imperio de los 1000 años. En una habitación de hormigón, llena de jeringuillas y traiciones. El tribunal de la historia estaba a punto de dictar sentencia. El odio no nació en una jeringuilla. El centro del mal nazi no fue una reacción química. Todo surgió de una ideología. Un sistema diseñado sobre el racismo, el antisemitismo y la búsqueda del control absoluto. ¿Fueron las drogas las que iniciaron la guerra? La respuesta es no. Los planes para invadir naciones, exterminar pueblos enteros y levantar campos de exterminio fueron diseñados por hombres sobrios, individuos que creían fervientemente en su doctrina. Las drogas no inventaron el odio, pero lo hicieron mucho más peligroso. La metanfetamina no provocó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, transformó la maquinaria de guerra alemana en algo más rápido y violento. El ejército se volvió más agresivo, las tropas eran más difíciles de detener. En manos de un régimen que ya buscaba la sangre, el cristal funcionó como combustible sobre una hoguera. A primera vista, un ejército disciplinado, pero en realidad una fuerza dopada hasta el límite. Al terminar el conflicto, la verdad empezó a filtrarse. El mundo descubrió la magnitud del consumo en las filas del Tercer Reich. Los datos son claros. Se fabricaron millones de tabletas de Pervitin. Los registros médicos y los documentos militares lo confirman. Lo que parecía un rumor era una realidad logística. El uso de sustancias era una norma, no una excepción. En los archivos se observa recetas médicas firmadas para batallones enteros, desde el soldado de infantería en el frente hasta los altos mandos en Berlín. Casi todos consumían de forma regular. El uso de estimulantes se convirtió en una herramienta de Estado. La fatiga desaparecía, pero la humanidad también. Esto solo fue el principio del colapso físico del régimen. Luego la situación empeoró. La metanfetamina permitió avances imposibles durante las primeras invasiones. Los tanques no se detenían para dormir. Los oficiales exigían un rendimiento inhumano. En los informes de combate se lee: soldados marchando durante 3 días sin descanso. El precio a pagar fue el agotamiento total del sistema nervioso de toda una generación. Así se escribió uno de los capítulos más oscuros de la farmacología militar. El tribunal de la historia dictó sentencia sobre sus crímenes, pero las marcas del consumo quedaron en los expedientes médicos para siempre. El rastro de las pastillas se detuvo en las ruinas de Berlín. Aquí la historia se interrumpió. 1945. El Tercer Reich se derrumba, pero su invento más peligroso sobrevive. El Pervitin no desapareció con la caída de Berlín, simplemente cambió de envase y de nombre. ¿Cómo terminó una droga de guerra en los botiquines civiles? La respuesta es el mercado farmacéutico moderno. En las décadas de 1950 y 1960, el compuesto llegó a los Estados Unidos. Se vendía bajo el nombre de Ovitrol. El objetivo era simple: perder peso y ganar energía. Años después, la fórmula del Ovitrol sufrió una ligera modificación. El resultado fue un nombre que hoy todos conocen: Adderall. Es el fármaco más utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La estructura química actual no es idéntica al Pervitin de la guerra, pero las raíces son las mismas. Son estimulantes basados en la anfetamina. El propósito original se mantiene: mantener al sujeto alerta y enfocado. Pero esto era solo el principio. El destino de los científicos nazis fue igual de oscuro. Muchos responsables de experimentos médicos brutales nunca pisaron una celda. No hubo castigo, al contrario, hubo contratos. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética iniciaron una carrera por el talento alemán. En el encuadre de la historia aparece la Operación Paperclip.
El gobierno estadounidense reclutó secretamente a médicos e investigadores del régimen nazi. Los integraron en proyectos de armamento, tecnología aeroespacial y medicina militar. Sus conocimientos sobre drogas y resistencia humana alimentaron nuevos programas químicos durante la Guerra Fría. Se escucha el sonido de archivos sellándose en el Pentágono. ¿Qué significa todo esto hoy? Las sustancias no tienen moral. Las drogas no son buenas ni malas por sí mismas. Lo que importa es el uso y la intención de quien las administra. En la Alemania nazi, la química no buscaba la salud ni el bienestar. El objetivo era fabricar máquinas de matar más eficientes. Los estimulantes permitieron ejecutar una agenda de violencia y genocidio sin pausas. Eliminaron el sueño de los verdugos. Se nota en los registros. Los soldados no sentían cansancio ni remordimiento. A primera vista, un medicamento, pero en realidad una herramienta de control. Mezclar una ideología extrema con sustancias que anulan el miedo y la emoción produce resultados atroces. El resultado fue una maquinaria de destrucción que no necesitaba descansar. Así terminó el experimento químico más grande de la historia.